La siguiente ponente es la doctora Mireia Romero, catedrática de Historia Antigua por la Universidad Carlos III de Madrid. Y bueno, también fue mi director y Mireia fue mi compañera mientras hacía la tesis y es un honor presentarla. Entonces, Mireia va a defender la ponencia titulada La historia antigua escrita por mujeres, algunos ejemplos en la historiografía española del siglo XX. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo y en primer lugar al profesor Antonio Duplá por su invitación. Siempre es un enorme placer volver a Vitoria y más en este marco en el que hay ya un grupo de personas trabajando sobre los mismos temas desde hace tiempo, que nos conocemos y que además tenemos el placer de estar muy bien juntos. Así que le agradezco vivamente su invitación porque me ha permitido no solo compartir espacio en el ámbito académico, sino también en el personal. Y, por supuesto, a todos los miembros del proyecto ANIO. ¿ANIO o ANIJO? Tampoco nunca sé cómo decirlo, pero sea como sea, es un placer también y les agradezco que me dejen compartir un poquito también de su espacio. Es para mí además un honor sentirme flanqueada por mi sabio maestro que me ha precedido y por mi sabio compañero y amigo que también ha hablado esta mañana y que ahora me está presentando, ¿no? Bueno, es una auténtica maravilla continuar hablando un poquito más. La verdad es que debo advertir también que es un trabajo en curso. Entonces también hay cosas que ni yo misma tengo todavía demasiado claras, ¿no? de lo que voy a contar. Es un tema al que llegué un poco por casualidad, porque Antonio me propuso pues, participar en estas jornadas y yo estaba en ese momento volcada en la búsqueda de testimonios de viajeras españolas, sobre todo a Italia y más particularmente se habían viajado a Pompeya o a otros lugares de la antigüedad. Eso me ha ocupado muchísimo tiempo y la verdad es que los frutos todavía no son numerosos, aunque van poquito a poco ya prosperando, aunque hay muchas dificultades porque muchos de ellos están en archivos personales, de difícil acceso y demás, pero ello fue lo que me llevó a conocer a unas mujeres de las que hablaré más tarde al final de la ponencia y a indagar un poquito más sobre ellas y lo que me animó a presentar esta ponencia con ese título, ¿no? Sobre la historia antigua escrita por mujeres. Les voy a hablar primero de una mujer a la que yo, francamente, antes de la propuesta de Antonio, ni siquiera conocía y que fue a raíz de esa búsqueda cuando di con ella. No digo que no sea conocida por la totalidad, ¿no? Y probablemente estuviese por aquí el profesor Ignacio Peiro, que no le veo, o algún otro especializado de la edad contemporánea, pues a lo mejor estaba más familiarizado, pero yo francamente nunca había oído hablar de Magdalena de Santiago Fuentes y creo que ciertamente merece la pena que se visibilice, ¿no? Algunas mujeres que creo que ejercieron una labor importante. La mayoría de ellas eran maestras, era el canal, ¿no? Más habitual por el que las mujeres pues, se integraban en el ámbito de estudios a veces ni siquiera llegaban a ser universitarios propiamente, pero bueno, en esa formación, las escuelas de magisterio y demás, era, como digo, casi la vía natural y de hecho, pues la mayoría de las que escriben van a ser maestras. Incluso, pues la mayoría de las que solicitan las ayudas para salir al extranjero de la JAE también, ¿no? En gran medida son también, hay muchas mujeres que solicitan ayudas para salir al extranjero. Las hay también de otras disciplinas, pero ahí mayoritariamente son maestras. Magdalena de Santiago Fuentes fue profesora, fue escritora, nace en 1873, estuvo muy preocupada por la situación de la mujer en su época. Aunque nace en Cuenca, se trasladó a Madrid y posteriormente a Logroño, comenzó la carrera de farmacia en la Universidad Central, aunque solicitó después su traslado a la Facultad de Medicina de Valladolid, pero tuvo que abandonar los estudios para cuidar de su padre, algo que también era muy habitual en la época, ¿no? Desgraciadamente. No pudo continuar, por tanto, con sus estudios, pero después lo retomó y comenzó a
a estudiar para ser maestra. Superó en 3 meses con sobresaliente los estudios de maestra de primera enseñanza elemental y superior en Huesca, también el grado normal en la Escuela Normal Central de Maestras de Primera Enseñanza de Madrid. Volvió a Huesca, donde residió durante 9 años, tras ser la número 1 de las oposiciones al cuerpo de magisterio. En 1900 también obtuvo la primera posición en la oposición a la Cátedra de Letras en la Escuela Normal de Barcelona, donde estuvo un curso, para después trasladarse al mismo puesto en Madrid. En 1909 pasó a ocupar la Cátedra de Historia de la Civilización, remarco esto porque está relacionado con la publicación que vamos a mencionar, como parte de la primera promoción de profesores de la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio. En 1914 fue becada para realizar estudios sobre la metodología de la historia en Italia, Francia y Rumanía, con una ayuda de la Junta de Ampliación de Estudios, pero no llegó a disfrutar por el estallido de la Primera Guerra Mundial de esta beca, ya luego no pudo recuperarla. Bueno, además de varios libros que publicó de diferentes temáticas, pues, por ejemplo, La Guía de la Mujer en el Siglo Actual, Lecciones de Economía Doméstica, algunos cuentos, Vida de Colegio, libro de lectura para las escuelas de niños y niñas, varias traducciones y demás, pues también publicó algunos artículos en publicaciones periódicas destacables de la época, como El Globo y Nuevo Mundo, el Álbum Iberoamericano, etcétera, ¿no? Bueno, fue muy, muy prolífica y aunque murió bastante joven. Bueno, me voy a fijar sobre todo en esta publicación, que es el Compendio de Historia de la Civilización, que además tiene el mérito de haber sido declarado de interés relevante por la Real Academia de la Historia. En este libro, las advertencias preliminares, ella indica que responde al deseo de sintetizar las extensas obras de los especialistas, aproximando los alumnos a las fuentes inmediatas, a los textos auténticos, a los monumentos literarios que cristalizan el pensamiento de las razas y la esencia de las civilizaciones, ¿no? La esencia, como las esencias patrias de nuestro querido profesor Woolf. A este propósito obedecen las lecturas históricas intercaladas en el texto y equivalentes a láminas que no solo ilustran y amenizan su lectura. Es decir, ella no incorpora imágenes en la publicación, no era nada habitual en la época, desde luego en ese tipo de publicaciones, pero sí incorpora textos, ¿no? Que considera que pueden ser interesantes para comprender mejor, ¿no? La historia que se está relatando. Bueno, la estructura y el procedimiento siempre es el mismo, comienza haciendo un recorrido histórico por cada uno de los pueblos de la antigüedad, que trata y después dedica un capítulo o más a su civilización, donde habla de cuestiones más importantes relacionadas con su cultura, con la lengua, la religión, el arte, etcétera, ¿no? Este es un esquema, ¿no?, que hace y que, como ven, sí que incluye a China, además a China incluye a la India, como parte de las civilizaciones antiguas y además más o menos con una extensión equivalente. China, India, Egipto, Caldea, Siria tiene más o menos una extensión equivalente en número de páginas. Es verdad que después dedica más una extensión superior, aunque tampoco excesivamente superior, a Grecia y Roma, pero en general tiene una dedicación más o menos regular a todas ellas, ¿no? Como ven, bueno, es interesante, no nos detenemos mucho en el esquema, pero bueno, pone esas características, no sé si lo ven así en esa última columna, ¿no? Por ejemplo, China, estacionamiento, que sinceramente todavía no sé muy bien a qué todavía se hace referencia. India, panteísmo. Egipto, hieratismo. Caldea, arte, industria. Siria, guerra. Fenicia, comercio. Lógico. Palestina, religión. Persia, expansión territorial. Grecia, filosofía, arte. Roma, universalidad, derecho, evidentemente, ¿no? Siempre marcando esa relevancia. Bueno, como decía, tiene siempre este esquema, ¿no? Primero habla de ese contexto geográfico, hace ese recorrido histórico, después se detiene en esas cuestiones relacionadas con aspectos culturales y luego hace una selección de lecturas históricas. En ella, en general, no me detengo mucho, por eso he cogido solamente algunas ideas esenciales, pues repite algunos de las ideas más asentadas en la época, pues por ejemplo lo de los esclavos, ¿no?, construyendo las pirámides, ¿no?, hostigados por el látigo de cuero de león con garfios metálicos que hacían crujir los latigueros sobre las desnudas espaldas abrazadas por el sol africano. Algunas exageraciones, como que el clima de Caldea llega a marcar 120 grados a la sombra. Bueno, la cosa ahí un poquito...
No, porque que va al contrario, ¿no? Y bueno, a mí resulta interesante, bueno, menciona pues por ejemplo también algunas cuestiones relacionadas pues con los descubrimientos arqueológicos, ya en Próximo Oriente, menciona Bota, Layar, por ejemplo, y resulta interesante fijarse, además de en algunas citas que hace de bibliografía a pie de página, esas lecturas históricas, ¿no? ¿Qué recogen esas lecturas históricas? Pues recoge textos antiguos, pues por ejemplo de cuentos egipcios, la Biblia y demás, textos de autores también bien conocidos, Homero, Píndaro, Heródoto, Sófocles, Esquilo, Flavio Josefo, Suetonio, por ejemplo, alguna inscripción, la de Behistún, por ejemplo, aun cuando autores modernos, pues sobre todo recoge esos textos de sus autores, de Maspero, de Anatole France, de Curtius, de Dury, de Iten y de Fusel de Coulanges, que está también muy, muy presente, ¿no? Recoge textos de dos novelas, sobre todo Salambó, no podía faltar Salambó de Flaubert y Quo Vadis, también. Y incluso una poesía de Emilio Ferrari, recoge entre esas lecturas históricas, ¿no? Algunas cuestiones que me han resultado interesantes, aunque hay muchas más y espero que de cara a la publicación, que no sé cuándo te da, pensaba Antonio pedir, prefiero casi ni preguntarlo, hay un margen, ¿no? Bueno, mucho mejor, pues parece que en este momento no se ha dejado todavía seducir por la historiografía alemana al hablar de Grecia, ella habla de la irradiación de las, dice, por ejemplo, la irradiación de las civilizaciones entonces más florecientes, la egipcia, la babilónica, la fenicia, iluminó los albores de la civilización griega, favorecida por su admirable situación geográfica, pero habla de la influencia, ¿no?, del mundo oriental en la historia de Grecia. Aunque es verdad que también alude a las excavaciones, por ejemplo, de Schliemann, ¿no?, lo que se ha recuperado en Troya, en Micenas, y a las excavaciones también de Evans en Knossos, ¿no? Habla pues, de que se desvanece el error relativo a la innata originalidad de la civilización helénica, ¿no?, hablando de la influencia que tiene el mundo oriental, sobre todo pues, en la civilización minoica y demás. Habla de la intensa colonización griega en el Levante peninsular, aunque no le presta especial atención al mundo hispano, a la historia de España, sino es un libro ciertamente centrado en la historia de las civilizaciones antiguas, ¿no?, aunque puede hacer alguna ilusión, ¿no?, como por ejemplo pues, en relación con la Dama de Elche, habla pues como es que es un fruto, ¿no?, de esa colaboración casi, ¿no?, de los pueblos orientales y los griegos, ¿no?, creando esas obras inmortales como la Dama de Elche. La Dama de Elche es, de todas maneras, en cualquier caso, y luego lo vamos a ver a continuación, siempre un recurso. Por supuesto, cita Numancia y Sagunto en esta alusión, pero dentro de los capítulos dedicados a la historia de Roma, ¿no?, habla de la guerra de España y aquí, pues, por supuesto, sí menciona, pero es este texto únicamente, con el que alude a la conquista de Viriato, de Numancia y de Sagunto, ¿no? Son los recursos siempre bien presentes. La otra autora de la que les quería hablar, y es a la que llegué en realidad buscando cosas sobre las viajeras, es Gloria Giner de los Ríos, y no porque ella tenga ningún testimonio de un viaje a Italia, ¿no? Es más bien, llegué a ella por su hija, ahora les comento, ¿no? Gloria Giner de los Ríos, aquí es que les muestro un libro del que voy a hablar más adelante, pero está publicado en 1951 y en las solapitas estas que tiene el libro aparece una pequeña biografía de la autora, pues presumiblemente escrita por ella misma, ¿no?, que era lo que quería dar a conocer, donde destaca además mucho pues, sus vínculos familiares, ¿no?, sobre todo su marido, ¿no?, que aparece mencionado en su biografía. Gloria Giner era hija de Hermenegildo Giner de los Ríos y de Laura García Hope, que nació en Madrid, aunque pasó su infancia en Alicante, donde su padre era profesor de retórica y poética en el instituto. Realizó los estudios de segunda enseñanza en la carrera de maestra en Barcelona, porque su padre ocupó allí la cátedra de filosofía. Allí también estudió griego en la universidad, que es algo que ella, por ejemplo, aquí destaca. Durante esos años pasó largas estancias en Madrid, formándose en la Institución Libre de Enseñanza. Y aquí, por ejemplo, destaca también esta pequeña biografía a su tío, ¿no?, a Francisco Giner, que fue quien la fundó. Asistió también a los cursos de arte y de pedagogía de Manuel Bartolomé Cosío, verán como le va a mencionar muchas veces, ¿no?
y a la de filosofía de José del Caso. Años más tarde destacarían algunas publicaciones, como en esta, ¿no? El Manual de Historia de la Civilización Española es su deuda con estas enseñanzas, ¿no? Recibidas de Cossío y también lo destacará siempre Rafael Altamira. En el año 1909 se incorporó a la recién creada Escuela de Estudios Superiores de Magisterio y obtuvo el título de profesora de la Escuela Normal en la primera promoción. Señala en esta pequeña biografía que algo así como que es equivalente a la licenciatura en pedagogía, ¿no? Que pues, supongo que para explicar a sus lectores, ¿no?, cuál es la equivalencia en ese momento. Se casó con Fernando de los Ríos en 1912 y se fueron a vivir a Granada porque le ocupó allí la cátedra de Derecho Político. Allí nació también su única hija, Laura, en 1913. Gloria dio clases de historia en la Escuela Normal durante 17 años. Cuando su marido sacó la cátedra de Ciencia Política en la Universidad Central, en 1930, pidió la excedencia y trabajó en Madrid, en la Institución Libre de Enseñanza. Durante estos años estudió árabe, también en la universidad con Miguel Asín Palacios, y se incorporó a la Escuela Normal de Zamora, donde estuvo solamente un curso. En septiembre de 1936 se trasladó con su familia a Washington, porque su marido había sido nombrado embajador en Estados Unidos, y al final de la guerra civil pues se quedaron allí, se quedaron en Estados Unidos, y donde empezó a dar clases de lengua española de estilo en la Universidad de Columbia en Nueva York. Por cierto, mientras atendía a su madre, a su suegra, a su marido cuando enfermó, una mujer verdaderamente fascinante, impresionante. Bueno, además de las obras que publicó y que voy a mencionar, en las que me detendré un poquito, voy a mencionar solo algunas otras de las que publicó, ¿no? Orientadas siempre a la enseñanza, geografía general, 10 lecturas históricas que las voy a mencionar a continuación, lecturas geográficas, romances de los ríos de España, manual de historia de la civilización española, y después a partir de los años 60 sobre todo empieza a publicar con su hija, Cumbres de la civilización española. Ahora comento, ¿no? Aunque la primera edición es del 55 y con Laura la empieza a firmar a partir de los años 60. El paisaje de Hispanoamérica a través de su literatura, introducción a la historia de la civilización española, por tierras de España, en fin, esquema histórico. Esas son solo algunas, o sea, tiene muchísimas publicaciones, ¿no? Y lo más interesante que vamos a ver de ella es que, bueno, además, ella ya había sido traductora de obras del alemán, del italiano, del catalán también, ¿no? Pues es que todas estas obras, una parte de ellas las va a publicar hasta el 35, 36 en España, pero después las va a publicar en Estados Unidos, que es donde ella reside, donde trabaja en Columbia, y además con la idea de dar a conocer la civilización española a los estudiantes americanos. Ese es su principal interés, ¿no? Desde las primeras obras que va a publicar. Pero vamos a fijarnos primero en las que escribe en España. El primer libro que nos interesa destacar es este, 100 lecturas históricas, que es, en realidad no es un manual, es una recopilación de textos, ¿vale? Pero creo que es el único que fue redactado por una mujer durante la etapa republicana. En este libro ella plantea también al inicio, ¿no?, las razones que le han llevado a escribirlo y a publicarlo, y justifica, ¿no?, el hecho de que haya hecho esta recopilación de textos y demás. Es interesante, pues, como ella menciona, por ejemplo, que considera, ¿no?, que cualquier alusión que se pueda hacer en clase pues son textos que ya ha utilizado frecuentemente en sus clases y cree que puede ser de interés y útil publicarlos para que los profesores puedan utilizarlos también en sus clases, ¿no? Cree que es importante, ¿no?, dar a conocer esas lecturas porque falta visión filosófica, visión de unidad, ¿no? Y además cree que pueden suscitar esos textos cuestiones y plantear problemas y demás, ¿no? Lo de enseñar a, ¿cómo decimos ahora? Enseñar a aprender o algo así, ¿no? Ahora con Bolonia. Bueno, dice, por ejemplo, pues que aunque estas están inéditas, muchas de ellas, porque las traduce, ¿no?, para publicarlas, pues dice que han servido de material, dice, experimentado con éxito en mis clases de historia y pueden ser de utilidad para muchos maestros, ¿no? Dice que lo mismo que los mapas son indispensables para fijar los hechos, las láminas, las imágenes para plasmarlos, lo son las lecturas para exaltar en ellos todo lo exaltable.
constituyendo uno de estos 3 poderosos elementos auxiliares de la enseñanza de la historia, ¿no? Los mapas, las imágenes y los textos, que bueno, seguimos a día de hoy efectivamente utilizando, ¿no? Y dice, y si por ser literarias, porque algunos son, ahora vemos también, ¿no? que textos recopila, se tachase algunas de estas lecturas de falta de rigor histórico, podríamos recordar que Aristóteles decía que la poesía es más verdad que la historia. Bueno, esto es el índice de las lecturas. De las 100 lecturas, 31 de ellas están relacionadas con la historia antigua. Les menciono alguna. Por ejemplo, no, me paso el libro. Menciona pues la vida de un propietario egipcio, de Gompertz, la panera de Egipto, Akenaten, rey de Egipto, de Merejkovsky. Yo este autor lo tengo que mirar, lo tengo que buscar todavía, ¿no? Un texto sobre astrología de Diodoro de Sicilia, saqueo de ciudades por Asurbanipal, de los cilindros de la biblioteca de Asurbanipal. La verdad es que no recoge la fuente, ¿no? De dónde ha sacado el texto, y ella lo ha traducido al español, pero como no lo cita, habrá que buscar, ¿no? La fuente de la que se nutre. Costumbres y sentido religioso de los persas, de Levón, de las primeras civilizaciones de Levón. Recoge el comercio de los fenicios de las profecías de Ezequiel. Tartesos, de Tartesos de Sulten, la más antigua civilización de Occidente. Ceremonia funeraria de los reyes escitas, extraído de Heródoto, de las historias de Heródoto, como también la creencia de los griegos en la fatalidad. 7. Bueno, pues, en fin, va citando toda una serie de autores y demás, y como digo, destaco pues Heródoto, Gustav Glotz, menciona también el texto de Salambó, de Flaubert, como había hecho ya Magdalena de Santiago, ¿no? O otros textos como también Anatole France, ¿no? Que también había utilizado la otra autora a la que hemos aludido. De lecturas geográficas me interesa destacar que, aunque es una obra que también es una recopilación de textos, y dice en la introducción que son esos textos selectos, ¿no? Reflejo, dice unas veces, interpretación otras, de los fenómenos de la naturaleza, de los paisajes, de los grupos humanos que desfilan en serie y variedad infinitos ante sensibilidades privilegiadas, pues recoge un fragmento de Los últimos días de Pompeya, de Paul Wellington, para hablar de una erupción volcánica, y El viaje de Anacarsis, ¿no? Es un libro que tiene una popularidad enorme, ¿no? Y se reedita, como ya ha comentado el profesor Jaime Alvar, en numerosísimas ocasiones, ¿no? La Laconia, el Ática y la Arcadia, de esta novela, ¿no? Del viaje de Anacarsis, que tiene un enorme éxito, como digo, pues como ya lo tuvo en su momento también Las aventuras de Telémaco, de Fenelón o demás. Este libro publicado en el 36. Ya a partir de este momento ya está publicando fuera de España. Este libro lo publica en México, es el que hemos mencionado antes, Manual de Historia de la Civilización Española. Ella se presenta, si ven ahí debajo del nombre, ex profesora de Historia en la Escuela Normal de Maestras de España y de Lengua Española en la Universidad de Columbia de Nueva York. Aquí es donde vemos muy claramente, ¿no? Cómo insiste en las ideas en las que ella había insistido en las anteriores publicaciones, que resulte de utilidad y demás, pero ahora orientado a los estudiantes americanos, ¿no? Útil como libro de lectura y estudio en las clases de español y de historia de la civilización española de los colegios y universidades de este país donde vivo y donde hace años que enseño en Columbia University. La lengua española, procurando dar a través de su conocimiento una visión justa del pueblo que la creó y de la obra de los españoles en el mundo. Y vuelve a mencionar a sus maestros, ¿no? Esta obra, reflejo de lecturas asiduas, de clases inolvidables y de enseñanzas profundas de tan grandes y admirados maestros como don Manuel Bartolomé Cosío o Rafael Altamira, ¿no? Que son sus referentes, a los que siempre va a seguir aludiendo, ¿no? Bueno, aquí destacaría, pues además de pues, algunos tópicos vinculados a la antigüedad hispana, ¿no? Por ejemplo, entre las aportaciones de España a la civilización universal, incluyen el número 4, la España romana vio muchos de los principales escritores, filósofos, gran generales, emperadores, etcétera, al Imperio Romano. Las semejanzas de los iberos con tribus africanas del norte de África, habla de los celtas arios, celtíberos nacidos como la fusión de celtas e iberos, los artesios llegados de Oriente, remontando el Guadalquivir, procedentes de Oriente como los etruscos,
Los fenicios, habla de los fenicios como los primeros navegantes del mundo, dedicados al comercio, de la llegada de los griegos por razones comerciales, del estilo greco-fenicio, habla ella también, ¿no? Que produjo ejemplares tan maravillosos como la Venus o Dama de Elche, busto en que aparecen fundidos los rasgos clásicos con los orientales en una anticipación del tocado que luego se hizo tradicional de la mujer valenciana. Por supuesto, habla del sitio de Sagunto. Voy rápido, ¿me avisas en 3 minutos? Cuando queden 3. Para el sitio de Sagunto alude a la descripción que hace Blasco Ibáñez en Sónica la cortesana, ¿no? Por supuesto, habla de la resistencia de Viriato en Numancia, la romanización como largo sometimiento de España por la fuerza, también lo fue su asimilación espiritual, el esfuerzo por hacer de los españoles verdaderos ciudadanos romanos. Habla de las principales ciudades de España romana que llegaron a ser también las primeras del mundo, como Córdoba, Hispalis, Itálica, ¿no? El monumento más famoso, romano más famoso, el acueducto de Segovia, y es un elemento que va a seguir repitiendo también en las siguientes publicaciones, y también habla de Mérida, ¿no? Del teatro de Mérida, y destaca la representación que se hizo de la tragedia clásica Medea en el año 33, y además destaca, como en otras publicaciones también, que fue traducida por Unamuno, ¿no? Bueno, con su hija Laura publicó varios libros. Hago una mención bibliográfica somera de Laura de los Ríos, que, como he dicho, había nacido en Granada. En Granada estudiaba en casa, porque sus padres no querían llevarla a los colegios que había en Granada, que eran religiosos todos, y no pensaban que hubiese una buena educación, y se educó en casa. Después estudió Filosofía y Letras en la Universidad Central y fue una alumna muy brillante. Participó en el famosísimo crucero universitario de 1933, donde compartió experiencias con su íntima amiga, que es la que aparece aquí, Isabel García Lorca. Ellas eran muy amigas y además después fueron cuñadas, porque Laura de los Ríos se casó con Francisco García Lorca, uno de los hermanos el hermano de Federico García Lorca. Eran 2 hermanos y 2 hermanas. Desde 1936, como ya he comentado a lo largo de su madre, pues vivió en Estados Unidos. Con Francisco García Lorca se casó en 1942 y fue profesora de literatura española en el Barnard College, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y en la Escuela de Verano del Middlebury College, donde se reunía toda la intelectualidad española que estaba exiliada en Estados Unidos. Donde coincidió, por ejemplo, pues Carmen de Zulueta, que tienen también varias publicaciones interesantísimas, ¿no? Donde hablan de la red, ¿no? Que tenían los intelectuales exiliados en América. Bueno, es curioso porque Cumbres de la Civilización Española se publica por primera vez en el 55 por Gloria Ginés, pero a partir de la edición del 66, que es la tercera edición, lo publica con su hija. Se publican conjuntamente. Este libro tiene una advertencia en inglés. Todas estas obras están publicadas en español. Aquí tiene una advertencia en inglés donde dice que esperan que sea una oportunidad para tomar contacto directo con la obra de algunos de los muchos hombres y mujeres españoles que han contribuido en gran medida a hacer de nuestro patrimonio cultural lo que es. Y es interesante porque aparecen subrayados algunos términos y sí que como al margen aparece como una aclaración en inglés. Por lo que afecta a la antigüedad, pues aparece, como ven, el acueducto de Segovia también como el más completo y bien conservado monumento romano de España. Y aquí hay solamente un capítulo dedicado a la España romana que está dedicado a Séneca, por saber también cómo vivir y cómo morir, que se le consideró sabio, en tal medida que se dice de una persona para ponderar su sabiduría que es más sabio que Séneca o que es un Séneca. Bueno, vuelven aquí a mencionar, por ejemplo, ¿no? La traducción de la Medea de Unamuno y su representación en el Teatro de Mérida en 1932. Introducción a la historia de la civilización española, que publicaron también juntas, insisten también en dar que su misión, ¿no? Su idea, su objetivo es dar una idea general de los aspectos de la cultura española que son fundamentales, ¿no? Para que los estudiantes extranjeros lo comprendan, y dice: quisiéramos que a través de estas páginas se abriesen al estudiante americano nuevas perspectivas de nuestra rica y original cultura, tan importante para entender el proceso histórico y el espíritu de los pueblos hispanos de América y la repercusión de España en la historia universal. Aquí aparecen, ya a partir de esos libros ya tienen ilustraciones, fotografías, donde aparece, pues, por ejemplo, la Dama de Elche, la Dama oferente de Cerro de los Santos, la Dama de Ibiza,
la estatua y murallas de Tarragona, las ruinas de Numancia, las ruinas del Teatro de Mérida, en relación con el mundo antiguo únicamente. Por supuesto, me estoy centrando porque aluden a toda la civilización española, ¿no? Esquema histórico de la civilización española tiene como novedad que recoge un glosario, pero es prácticamente lo mismo que el manual. Estos dos últimos libros son prácticamente lo mismo, ¿no? Le han cambiado el título, pero vienen a recoger las mismas ideas y vamos, prácticamente es, como diríamos ahora, autoplagio, ¿no? Pero bueno, que era un procedimiento bastante habitual en la época, no vamos a juzgarlas con ello, ni muchísimo menos. Aquí, además, fijaos, destaca el nuevo enfoque, dice que los estudios de historiografía histórica han dado el profesor Imérico Castro y destacan esto, ¿no? El hecho de que su pensamiento profundo, ¿no? Dice su pensamiento profundo en el sentido de los hombres que han hecho de la cultura española lo que es y lo que no es. Nuestro esquema es solo una apertura, modesta introducción al estudio de nuestra historia de la civilización. En resumen, ciertamente las obras que les he presentado no son obras ambiciosas ni obras de investigación. Ellas nunca pretendieron que lo fueran y además lo dicen abiertamente, ¿no? Sino sobre todo son obras que son útiles para la enseñanza. Y desde luego creo que merece una investigación pormenorizada porque bueno, eso es lo que los estudiantes americanos estaban aprendiendo de la civilización española, ¿no? Entonces, en lo que afecta a la historia de la España antigua, creo que hay que ver, por ejemplo, pues cuántas ediciones se hicieron, qué impacto pudo tener, qué repercusión, si tenía muchísima tirada o no. Creo que es un tema interesante, ¿no? Ver hasta qué punto pues, la obra de estas mujeres, ¿no? pudo tener una importante repercusión en su momento en los estudiantes americanos, porque ciertamente tuvieron también un gran peso en la enseñanza, tanto en Columbia como en Middlebury College. Y nada más, muchísimas gracias.